Bueno, muy bien. Comparto pantalla. Bueno, como les decía, mi rival es un jugador joven que se prepara muy bien en las aperturas y pertenece al tipo de jugador que le gusta mucho repetir las líneas de juego. Es decir, a mí, por ejemplo, yo cambio bastante, entonces algunas partidas juego una cosa, otras juego otra, y es más difícil para el otro poder acertar. Por supuesto, quien se prepara profundamente puede mirar y obviamente tengo un cierto margen del cual no salgo. Entonces, puede mirar, bueno, en caso de tal cosa, jugaré esto, en caso de tal otra, jugaré aquello y así sucesivamente. En el caso de mi rival, es un jugador que conoce muy a fondo las líneas que juega, pero que a la vez está bastante más limitado. No hay muchas opciones dentro de lo que hace. Entonces es más fácil de acertar sus primeros movimientos. Bueno, él casi siempre juega la defensa Nimso-India. En general, contra la Nimso-India, yo juego de este modo. Caballo C3, y alfil B4. Esta es la Nimzo-India. Y en general, yo aquí con blancas suelo jugar alfil D2. Una jugada que en una época era poco habitual, hoy en día ya no es tan poco habitual. Yo la empecé a jugar hace muchos años, muchos realmente. Eh, y hoy en día se juega bastante también en la Elite, también hay muchas partidas con alfil D2. Bueno, mi rival aquí alguna vez había jugado C5, que es la línea principal, que el negro directamente contra el tilde 2 rompa con C5. Era bastante probable que si yo encaraba la partida de este modo, o sea, iba hacia la Nimzo-India, se produjera esta posición, porque mi rival no tiene por qué temer esta variante, porque la variante da más o menos igualdad. De hecho, les pongo el módulo a ver qué dice. Entonces, cuando mi rival sabe que lo que él juega es bueno, correcto, no tiene mayores problemas, da igualdad casi total, eh, es un tipo de jugador que si él repite generalmente y contra la línea que yo juego tiene una buena línea que le da igualdad, seguramente la va a hacer. Yo podía entonces preparar sobre este tipo de posición para tratar de jugar algo con el, analizando con el módulo, algo que me guste, alguna línea dentro de esto, y poder jugar esta partida. Pero a la vez, la partida ya a esta altura va a estar en un terreno en donde él sin duda va a repasar esto. O sea, si él sabe que yo juego alfil de 2, que esta es una de las posibilidades que yo le puedo plantear, porque puedo jugar otras cosas, pero sobre todo en otros órdenes, empezar con peón rey o empezar como inglesa. Pero si empiezo con peón dama, generalmente juego esto, va a repasar, está en una posición buena, que la va a tener, digamos, mirada para la partida, con el módulo, por supuesto, como voy a hacer yo, y no me convencía del todo hacer eso. Entonces seguí investigando en los órdenes de mi rival y vi que planteada la defensa, planteado el juego con caballo F3, él suele jugar India de dama. De paso, les comento, digamos, que la India de dama no se puede jugar contra caballo C3. Muchos van a saber la respuesta a esto, pero por ahí para algunos es útil, porque ahí sí el blanco tiene ventaja. Si la India de dama se plantea cuando el blanco saca el caballo a C3, ¿cuál sería la jugada correcta de las blancas ahora con la cual tienen ventaja? E4. E4, exacto, Jorge Luis. Claro, El claro. problema es que, entonces, el negro, cuando juega esta mezcla entre la Nimzo India y la India de dama, siempre tiene que estar atento a que el blanco no tenga la jugada E4. Entonces, si juega con alfil B4 la Nimzo India contra el caballo C3, está impidiendo la jugada E4. Si en cambio el blanco sacó el caballo a F3 y el negro juega B6 con la India de dama, por supuesto no puedo jugar todavía E4. Entonces yo vi que mi rival, en caso de que el blanco juegue caballo C3, porque hay muchas partidas de Facundo, digamos, en la base para mirar, él ahora vuelve a jugar con alfil B4. O sea, juega la India de dama, pero si el blanco juega caballo C3 en la jugada 4, juega alfil B4. Entonces se me ocurrió una idea. ¿Qué pasa si yo juego en orden como para que él juegue la defensa India de dama?
Y después, cuando llega el alfil a B4, ahora hago alfil D2. Lo traspasé a una posición en la cual, con la línea de la ninfo-india de alfil D2, él ya definió el peón a B6, que no es lo mismo que jugar C5. Y si él juega B6 en esa posición, yo haría caballo F3, o sea que para mí no me ofrece ningún cambio. Estas cosas pueden parecer muy sutiles o poco importantes, pero en la partida tienen bastante efectividad, porque el jugador, el otro jugador, para empezar se siente incómodo de haber caído en algo que él sabe que yo juego, porque él vio que yo juego la línea de alfil de 2, y él no pudo jugar lo que él juega, que es la línea con C5, digamos, y la línea que además preparó. Bueno, yo simplemente lo único que hice para ser menos previsible todavía es hacer caballo F3 en la segunda jugada, que por ejemplo yo en algunos momentos a veces juego con E3 y saco el alfil a D3 dejando encerrado. Entonces a esta altura él no sabe lo que está pasando. Llegamos a la India de dama, yo jugué caballo C3 y contra alfil B4 jugué alfil D2. Ya aquí mi rival se quedó pensando 10-12 minutos, lo cual es un primer pequeño éxito, digamos, ¿no? O sea, ya en la lucha de la apertura, de que cada uno mira lo que hace el otro, cómo se prepara y todo, saqué una pequeña ventajita. Por supuesto, esa ventaja es deportiva, no es técnica, porque si yo pongo el módulo en esta posición, da prácticamente lo mismo que en la otra, o sea, también da igualdad, no pasa nada, un poquito más apenas, ahora por ahí a veces me llega a 0,15, pero no es nada importante, obviamente que no. Lo importante es desde el punto de vista deportivo de dos personas que estuvieron preparando, una logra que la otra entre en lo que preparó uno. Yo, por supuesto, preparé esta posición porque suponía que íbamos a jugar esta posición. Él no preparó esta posición porque él no esperaba verse obligado a entrar por el orden de B6. Una pequeña victoria psicológica, maestro. Exactamente, José Antonio, una pequeña victoria psicológica y en lo técnico, simplemente el hecho de que yo estuve mirando esta variante con módulo y él no, porque él estuvo mirando la otra variante con módulo, lo cual agrega algo en la parte técnica para las próximas jugadas Claro. de algunos conocimientos extra de la posición que yo puedo tener habiéndola analizado con el mejor jugador del mundo, que es Stockfish. Sí, además, muy entre comillas, ¿no? A esta altura de la partida, pensar 12 minutos agrega también una pequeña desventaja para el jugador que los Sí, pensó. correcto, correcto. Ya Claro. es Sí, un poco seguro. lo que dijo José Antonio, psicológicamente una pequeña muestra de debilidad, digamos. Además, bueno, acá las cartas están sobre la mesa. Yo sé por qué él está pensando y él sabe que yo lo sé, porque los dos nos damos cuenta de lo que pasó. Yo le cambié el orden y él cayó en algo que no lo juega. Y él sabe que yo lo sé porque los dos cuando preparamos miramos lo que juega el otro, con lo cual acá no hay duda, o sea que él ni siquiera quiere esconder que las cosas son así porque sabe que ya pasó, ya es así. Entonces, dentro de todo, busca cómo jugar la posición, digamos. Usted está cómodo y él no tanto, digamos. Exactamente, exactamente, que es un pequeño primer pasito, ni Y siquiera sí, es lo que en fútbol sería un gol, pero bueno, es estar parado un poquito más adelante en la cancha, digamos, algo así. Alfil de 2 se podría utilizar como la variante Slipak. Bueno, no tanto, no tanto. Alekin la jugó antes que yo, por ejemplo. Pero digamos que es cierto que en mi repertorio personal apareció antes de que hoy en día sea bastante popular. Pero bueno, sí ha habido Alfil de 2 mucho antes que yo, digamos. Bueno, y en este orden en particular, el alfil de 2 en este orden, se juega de vez en cuando, pero relativamente poco. La verdad que también en este orden, como jugada 5, como me lo decías acá, se juega relativamente poco hoy en día. Cuando busqué material para preparar esto, encontré, por ejemplo, alguna partida de Aronian que lo jugaba, así que bueno, se juega de vez en cuando, pero hay mucha menos teoría que de otras posiciones. Bueno, mi rival termina jugando la jugada C5, que es parte de lo mismo que hacía antes, pero en esa posición él no iba a jugar B6, con lo cual ya es distinto. Bueno, una parte de lo que plantean las blancas cuando el negro juega C5 es jugar de inmediato a 3. O sea, cuando viene C5 es el momento de jugarle a 3 para que tome y el alfil refuerce la defensa del punto D4. También cuando esto sucede es típico que el negro juegue caballo de 4 para eliminar la pareja de alfiles y el blanco trae la torre a C1. Acepta que va a devolver la pareja de alfiles, pero como ven,
lo que ocurre es el blanco está ganando algunos tiempitos respecto de los movimientos. Por ejemplo, si el negro tomara inmediatamente en C3 y el blanco hace torre por C3, se ve bastante a las claras que la posición es bastante pareja, pero que el blanco tiene una cierta ventaja de desarrollo. Ya tiene el caballo afuera, la torre en C3, bueno, un poco más adelantado está. Él juega en roque, G3, alfil B7, alfil G2, caballo C6. Él quiere mantener la tensión de este caballo sobre este alfil sin todavía eliminarlo. Le parece que eliminarlo me deja una partida con muy pequeña ventaja, pero muy cómoda a la vez, donde el negro no tiene nada, ¿no? Entonces mantiene esa tensión, yo me enroco, y él todavía mantiene la tensión con dama C7. Bueno, este es un primer momento interesante para que me sugieran qué jugadas harían con blancas. No es que acá hay una mejor jugada. Yo hice una de las jugadas buenas de la posición, ya no conocía la teoría, porque el orden que él jugó con caballo de 6, no tomando en C3, la dama en C7, yo ya no lo tenía visto, pero tenía vistas algunas posiciones relativamente similares con el módulo, y de hecho la jugada que voy a hacer es una idea que me dio el módulo en una de las variantes, no en esta posición precisa, pero me lo dio. Y es una jugada interesante, correcta según el módulo, pero una más, no pasa nada, digamos. Bueno, díganme ustedes acá qué les parecería que podrían hacer con blancas, por favor. Caballo de F3 a E5. A ver, caballo E5, que también la jugada de Rubén la está sugiriendo Guillermo. Veamos caballo E5. Caballo E5 puede ser un problema, quizás caballo por caballo. A ver, déjenme ver bien. Caballo por caballo en E5. Supongo que tomó peón por, ¿verdad? Sí. Entonces caballo Pero- por alfil de C3 tocando la dama. Todo de acuerdo. Supongo que torre por, alfil por G2, rey por G2, ahí tiene dama por E5. Quizás dama D7, torre, ahora la paso a la variante, es interesante. Puede ser D5, dice Jorge, y D5, dice Jorge Luis. Ahora vamos a Sí. analizar el tema de la jugada D5, a ver. Sí. Caballo D5, que dice Juli, supongo que Peón caballo D5. Peón a D5 sugiere Amelia, peón a D5 sugiere Charlie, Silvia también, el peón a D5. Bueno, muy bien. Muchos sugieren el peón a D5. Yo esperé un poco. Primero muestro las ideas de caballo D5 que varios la propusieron. Caballo D5 supongo que se puede. A ver, veamos las opciones. Bueno, una opción es simplemente peón por peón acá, ¿no? Esta podría ser. Porque ahora hay algunos problemas aquí. Quizás caballo por caballo, alfil por. Bueno, se puede jugar esto. Y también se puede esta. Caballo por caballo. Peón por. El, el Caballo alfil. por. Torre por. Alfil por. Rey por. Y ahora hay que elegir si comer el peón, que podría ser para entrar con la torre por la columna D, ¿no? Dama por, quizás un jaque intermedio y después torre de 8. Parece que tiene buena pinta para el negro, ¿no? Está entrando por la columna. Muy parejo, sobre todo. Una posición muy pareja. Se podía jugar, no era algo que no se podía jugar. Bueno, vamos con la idea de 5. D5. Yo estoy pensando en jugar de 5 en la posición, pienso que en algún momento puede ser útil. A mí me gustaría que este caballo ya no esté para jugar de 5, que ya me haya tomado acá. De 5 puedo jugarlo directamente, pero si el caballo está, él puede a veces sacar el caballo de 7 y reforzar, o cambiar peones y lo mismo, algo así. Entonces lo que primero hago es, amago irme con el alfil jugando B3. La idea es, si él no hace nada, hago alfil B2. Mientras mantengo esa tensión. Era muy probable que él tomara, y ahora jugara D6, y ahora sí juego D5. La idea simplemente es que para tener la ventaja de espacio que propone la jugada D5 del blanco, me resulta más cómodo haberme sacado de encima ese caballo de 4 de él. Digamos, que ya él no tenga piezas avanzadas, que el único que esté avanzando en el tablero sea yo. Bueno, él toma, juega acá. Esta jugada es bastante normal para volver con el caballo por D8 y por D7 y controlar la casilla. Yo juego acá y él juega acá. Bueno, una primera evaluación, acá no pido jugadas, que es, yo digo, hay algo bastante claro a favor del blanco, que es el espacio. El blanco, yo he conquistado espacio.
a cambio de eso, ¿se les ocurre algo malo que tenga la posición del blanco? Y los peones blancos están un poco débiles. Los peones blancos podrían estar un poco débiles y además, podría agregar Charlie, están en casilla del mismo color que el alfil. O sea que podría el alfil ser un poco malo, digamos, chocar contra sus peones. Estaría, digamos, esa cosa. Pero es lo que parece que el alfil negro por lo menos no es bueno tampoco, porque Claro, choca por con eso, estos en peones. eso están parejos. Con lo cual eso es muy relativo. Pero los peones podrían ser un poco débiles, como dice Charlie. Va a haber que tener cuidado en los golpes negros sobre los peones blancos. Esto es una parte importante de lo que va a transitar, casi les diría, toda la partida. Mientras que el blanco lo que quiere es comprimir el juego negro. Dentro de la ventaja de espacio del blanco, otro punto relativamente a favor del negro es que ya se cambiaron dos piezas menores. Cuando hay ventaja de espacio, en general, el bando que tiene menos espacio le conviene eliminar piezas y con esto alivia un poco el problema del espacio. Bueno, sigue la partida normalmente y yo decido pasar mi caballo a una posición más agresiva. Lo paso por aquí porque, por supuesto, el peón de C5 está clavado, así que el caballo puede saltar sobre todo a la casilla de F5, ¿no? Bueno, él juega torre E8, que es bastante previsible que esa torre quiera entrar al juego, torre E1, caballo F6. Bueno, y aquí hay otro momento interesante para ver a ver qué planes elegirían con blancas, cómo seguirían esto. Con blancas, por ahí el plan puede ser tratar de aprovechar la mayoría de peones en el flanco rey, ¿no? F4. Bueno, es correcto lo que dice José Antonio. De hecho, la mayoría de peones en el flanco rey va a ser lo que dentro de más o menos 60 jugadas va a ganar la partida. Pero bueno, falta. falta. Ves Ahora que bien, tengo mucha visión a largo plazo. muy bien, José Antonio, exactamente. Bueno, ahora el punto está en que en realidad está muy bien. Juli dice caballo B5, que es una idea, tocar Claro, la dama, el claro. peón, pero dama Sí. B8 y después me van a echar con A6 y no es tan cómodo retirar ese caballo, porque una vez que la dama se fue a B8 ya no lo puedo volver a D4, ¿no? Pero le como el peón de D6. No, no, porque No. está la dama defendiendo, la dama se queda Ah, acá. está en diagonal, claro, Claro. perdón. Sí. Entonces, el problema del caballo ahí es que después lo voy a tener que sacar. Bueno, el tema es el avance de los peones, pero también es el que dijo Charlie, que es también el plan negro puede terminar siendo atacar los peones blancos. Entonces, la jugada de F4, que es una jugada posible claramente, a mí me daba cierta sensación de crearme demasiada debilidad todavía sobre el punto E4, por ejemplo, si es que él lograba algún tipo de control. Por ejemplo, la dama se podría ir quizás a D7 para venir por G4 con el caballo o algo. Y mis peones todavía los veía un poco flacos para empezar ya el avance. B4 dice Jorge Luis y está bien, es parte de los planes. De hecho, la computadora creo que da B4, controlar en el flanco dama. Pero yo elegí un plan que mezcla ambas cosas. Avanzar los peones del ala rey, pero mantener más posibilidad de mantenerlos defendidos. Y lo que jugué es G4. Hay muchas veces que los peones no tienen por qué avanzar prolijos, como sería F4, sobre todo si uno ve que no es fácil para el negro adueñarse de la casilla F4, porque ese sería el problema de la jugada G4. Sería, bueno, estoy dejando un agujero acá, pero ¿cómo llegaría él a la casilla F4? Es completamente improbable que pueda poner un peón en G5 para empezar, porque yo voy a meter el caballo en F5, que va a ser mucho más grave para él que el caballo del F4. Entonces eso no va a ser. Y si no va a hacer eso, que el caballo de él controle la casilla F4, parece realmente muy lejano, porque el caballo tendría que dar vueltas por D7, E5, G6 para entrar acá, que con dama de 2 lo impediría. Entonces, me dio la sensación de que era un buen momento para avanzar los peones del ala rey, tal como decía José Antonio, sin debilitar demasiado los peones centrales, porque dispongo de F3 si lo necesito, como decía Charlie entonces, y mezclar ambas cosas, un centro todavía fuerte con un avance, digamos, en el plan. Bueno, mi rival hizo una jugada muy interesante, que es dama E7.
Aparentemente dama E7 se pone al salto caballo F5. De hecho, dama E7 es la que da el módulo. Se pone al salto caballo F5, pero claro, a caballo F5 la dama va a E5. Caballo F5 es casi obligada, ¿no? Porque ahora me amenaza el caballo al sacar la dama. Y el caballo va evidentemente ahí. Dama E5. El tema es que después de venir la dama E5, está planeando, ahora sí, dominar la casilla F4, pero además amenaza algo muy concreto. ¿Qué está amenazando el negro? La torre. La torre. La torre. ¿Y qué más? Bien. Supongamos que yo juego una jugada de ataque, torre G3. Y está amenazando el caballo, está amenazando el peón G4. Bueno, pero No, si juego perdón, torre está G3, defendido. Perdón, está defendido con dama y además si juego torre G3 Perdón, estaría está defendido. Pero torre G3 tendría un problema directo. Caballo por. El caballo negro, ¿no? Por D5. Exactamente. Otra amenaza, aparte de la dama sobre la torre, es el punto D5. Porque están la torre en E8 y la dama en E5 sobre la torre de E1. Entonces, también me amenaza, aparte de la torre, comer en D5 con el caballo, incluso con el alfil también, y presionar sobre E4, cualquiera de las dos. Entonces, la jugada natural es torre E3, con lo cual se soluciona eso, se saca la torre, se mantiene. Perdí el control de F4 y un poco, pero una dama no es muy buena para controlar una casilla como esta, porque la dama tarde o temprano no puede quedarse ahí, digamos, ¿no? La voy a echar hasta con mi propia dama o con una torre. No veo un problema en la casilla F4, digamos. Bueno, él jugó G6, que era bastante previsible, en un momento me echara, caballo G3, dama G5, se va acomodando con las piezas, controla todavía esa casilla. Ataca el peón de G4, juego H3, y ahora tenemos una posición relativamente de expectativa para ambos, porque él ha logrado algunas casillas buenas, pero ¿qué más puede hacer en la posición? ¿Cómo él puede mejorar su posición acá? ¿Ven alguna manera? Miren la posición un rato del lado del negro, a ver qué podrían hacer con negro. Y avanzar los peones. Tratar no digo de forma inmediata, pero quizás la idea sea tratar de crearse un peón libre en el flanco dama, ¿no? Y probablemente una de las ideas podría ser jugar B5. El tema es que esos peones avanzan de un modo raro, porque si ustedes se fijan, las piezas negras quedaron del lado del flanco rey. Entonces, jugar B5 y después jugar, por ejemplo, C4 y el peón S va a quedar medio extraño ahí. No sé, en un momento yo puedo jugar peón por peón y dama A4 y empezar a atacar todos los peones negros, este. Entonces, para el negro es raro combinar esto de traer la dama hasta G5 con eso. Lo que hizo es decir, bueno, ¿cuál es la pieza menos activa de las negras en este momento? El alfil. El alfil, parece lógico. H5 dice Jorge Luis y ahora la vamos a ver. El alfil de B7 es una de las piezas que parece, bueno, este no juega. Eso es lo que intentó mi rival, digamos, en este momento. Decir, bueno, lo pongo el alfil en A6, en una diagonal que sea más útil. H5 es otra idea la que dice Jorge Luis. H5 quizás se puede comer peón por peón en esta posición, ¿no? ¿De qué tomarías ahí? El caballo. Y caballo con caballo se va. De caballo, tomo de caballo. Sí. Y ahí tomar de dama. Dama y cambio dama. Y cambio damas. Lo que pasa es que si cambio damas, ahora sí me siento tranquilo de jugar, digamos, de empezar a avanzar después. Sí, claro. Traigo el rey, pero después hago F4 para jugar E5. Ahí siento que tengo una ventaja bastante cómoda, ¿no? Yo tengo el centro. Y bueno, incluso el peón de H5 está un poco débil, por ahí el alfil lo puede atacar en F3. Me parece una posición, digamos, que no tiene gran ventaja el blanco, pero es bastante fácil de jugar con blancas, digamos. Pero ¿no? Ya los además, peones además avanzados. el blanco va a tener la torre en la línea 3 y una columna libre que la puede ocupar con la torre, ¿no? Después de También todo. es cierto, también puede eventualmente venir a la columna G, y es correcto. Claro. Bueno, muy bien. Él lo que elige es jugar, como dijimos, alfil A6. Está bien. Y yo juego dama C1 ahora. ¿Cuál es la idea? Bueno, mi idea es, quiero pelear por estas casillas, por el control de F4, por las casillas negras. Como lo veo que él no tiene gran cosa para hacer,
Yo querría cambiarle damas y después jugar F4 en el momento preciso y empezar a avanzar con mi peón. Bueno, él juega torre E7, yo juego torre C3 para que se cambien damas, se cambian damas y él se va con el caballo a D7, controlando acá. Y finalmente juego F4. Bueno, habíamos dicho, José Antonio lo había planteado, la mayoría de peones en el flanco rey, y muchos plantearon, la mayoría, Rubén por ejemplo, la mayoría de peones del negro en el flanco dama. De alguna manera la lucha que va a venir ahora va a ser esto. Va a ser el flanco rey blanco contra el flanco dama negro. El blanco está un poquito mejor, ahora les voy a poner el módulo, el blanco está un poquito mejor porque controla un poco más la posición, o sea, esto no es solo flanco rey contra flanco dama, porque el blanco domina sobre todo el centro. Claro. Entonces, con el dominio del centro, una pequeña ventaja blanca da al módulo. Y tiene más espacio, además, ¿no? Tiene más espacio, es más restringido, ¿no? Así es. Esperen que voy a correr esto. Bueno, como ven, es una ventaja. Nada, creo que baja un poquito el módulo después, 0.50. Es una ventaja razonable, digamos. Es más cómodo jugar con blancas, domina más el tablero el blanco, falta muchísimo para ganar la partida, pero el negro está como más incómodo. O sea que ya se podría decir que hay un segundo éxito después del de la apertura, que es en el medio juego y ya de algún modo entrando a lo que podríamos llamar un prefinal, el blanco quedó un poco mejor, digamos, y es una posición relativamente fácil de jugar con blancas, la verdad, porque es muy difícil hacer planes activos con negras. Muy bien. Seguimos avanzando en la partida. F6, una jugada de control, y H4. Ahora fíjense que a diferencia de antes, ya no tengo ningún temor de avanzar los peones. Puedo movilizar los peones del flanco rey sin temor, porque no hay damas, no hay ningún peligro para el rey. Jugo alfil C8, alfil F3, siempre es bueno avanzar de un modo compacto, tener defendido el peón de G4. A ver, acá tengo un chat. El alfil blanco de G2 no se lo ve muy activo, lo veo importante como apoyo a los peones centrales, dice Jorge Luis, y es verdad. El alfil es una pieza que no entra en juego sobre el campo negro, pero sostiene muy bien la posición blanca, con lo cual otra vez se ve como, bueno, acá el blanco está jugando un poco solo, digamos, ¿no? En esta posición. Bueno, él juega B5, y aquí hay una jugada útil y buena para el blanco, que siempre estaba bastante pensada en torno a la posibilidad de que el negro jugara B5 como respuesta blanca. A ver, ¿qué jugarían acá con blanco? Peón de B3 a B4. Rubén dice el peón de B3 a B4. Coincide Jorge. Muy bien. Esta es la jugada correcta. Muy bien. B4. A ver qué me pusieron en el chat. Peón A4, dice Silvia, que también era interesante. De hecho, yo consideré la jugada A4 para debilitar la posición negra. Supongo que me puede jugar simplemente A6. Pero incluso la posibilidad de que me haga B4 y pase el caballo y después el alfil por acá no me convencía tanto, aunque es la primera jugada que miré, a B5, A4. Pero B4 controla mucho. ¿Por qué? Porque ahora el caballo, si va a dejar el peón ahí, el caballo no se puede mover. Claro. Y tomar no puede porque está el alfil colgado. Pero además no va a poder tomar casi nunca, porque aunque no tenga el alfil colgado, me va a permitir entrar por la columna C, o sea que ni aunque saque el alfil primero va a poder tomar después. Puede avanzar, no lo hizo, pero si avanza está dejando un agujero. ¿Qué agujero está dejando al avanzar? ¿Qué problema tiene si avanzar? D4. Bueno, los D4. caballos, el caballo no lo puede. Sí, D4. D4, exactamente, D4. Para el caballo blanco. Ese es el tema. D4 dice Jorge Luis también. D4 para el caballo. Cuando el caballo en algún momento venga acá, va a ser muy molesto esto, porque va a tocar el peón B, va a amenazar caballo E6, va a amenazar caballo E6. Fíjense que el caballo negro no está cómodo para evitar esas cosas, o sea que se va a tener que retorcer de un modo raro. Y el blanco cuando quiere va a tener además la posibilidad de romper con A4 y entrar por la columna A, lo cual genera muchos planes para el blanco. Así que él no quiso jugar eso, jugó A6. Bueno, yo en A6 todavía no tenía un plan definido y no veía muy claro qué es lo próximo que iba a jugar él, porque no puede mover el caballo, no va a querer jugar C4.
Puede poner el alfil en B7, que no hace absolutamente nada en B7. Las torres no sé bien si las quiere sacar y para qué. Por ejemplo, hay una jugada blanca en este momento que es G5, que sería una jugada interesante si a peón por yo pudiera tomar H por, para generar una masa compacta que después pudiera avanzar incluso con F5, F6, algo así. Pero ahora no puedo porque me cuelgo el peón de F4. Pero si él saca la torre, quizás sí puedo jugar G5. O sea que la torre de F8 también relativamente está cumpliendo una misión en la columna F. Entonces simplemente jugué rey G2, me voy acomodando, voy trayendo el rey para que refuerce un poco los peones, si lo necesito para defender peones en tercera. Él jugó alfil B7 y yo jugué torre C2 para ver cuál es su próxima jugada. ¿Qué hace? ¿Vuelve con el alfil a C8? Por ahora yo defiendo la segunda línea, que en una entrada después del cambio de peones y entrada de piezas sobre el campo enemigo puede ser útil. Y sobre todo quiero ver qué es lo que va a jugar con negras, porque recuerden que no puede mover el caballo, ni el peón, todas debilitan algo. Bueno, él decidió jugar A5, que es interesante. Me entrega el peón A, pero si yo lo como, me juega torre A8 para ir sobre el peón de A5. Bueno, ¿qué harían ahora con Black? A4. ¿A4 Pilar? Sí. Bueno, A4 me puede comer con este peón, ¿no? El A come el B. Yo puedo comer con el A el B, pero le quedan medio unidos estos peones, ¿no? Parece medio peligroso permitir que los peones negros queden unidos. A5, le come A5. A5, dice Silvia, comer el peón en A5. Bueno, eso va a jugar torre A8, ¿no? Lo mismo que dice Rubén. Ahí va a jugar torre A8 y después comerme este peón. Ese sería el tema. Alfil E2 dice Charlie y torre A2 dice Jorge Luis. Bueno, estamos en las ideas. Una jugada que Torre B2. prepare las cosas. Torre Torre B2. Torre B2, dijo Juan. Bueno, yo hice más parecido a la jugada de Juan. Las jugadas como que dijeron, como la de Charlie, alfil E2, y eso se puede. Alfil E2, igual hay que tener un poco de cuidado con que me quede el alfil en esta columna, ¿no? Por ejemplo, alfil E2, tengo algún riesgo de la jugada de F5 acá. Si hago alfil E2, F5 es media peligrosa porque dejé de defender el peón de D5. Entonces, por eso, preferí un plan parecido, es la idea, ¿eh? Torre B1. Torre B2 era igual. La que dice Juan era lo mismo. Yo tenía que elegir una de las torres para ponerla en la columna B. Sostengo el peón, pero sobre todo amenazo. Ahora sí voy a comer en A5, y si la torre va a 8, voy a comer en B5 defendiéndolo. O bien voy a comer del lado C y voy a comer torre por B5, con lo cual le creo un problema con esto. Él toma una vez y la siguiente vez se va de alfil. Se va de alfil para que mi torre, cuando entre en B5, no esté amenazando el alfil. Si yo ahora quiero comerme el peón, tengo un problema. A ver, ¿quién me dice cuál es? Yo no hice eso. ¿Cuál sería el problema de comerme este peón simplemente? 2, 4. Bueno, reactiva el caballo. Sí. Y eso tiene una correlación con la siguiente jugada muy concreta, José Antonio. La siguiente jugada. Que la siguiente jugada negra está muy en relación a eso que dijiste. Y el alfil lo amenaza a la torre blanca. Puede ser alfil A6, pero ahí tengo torre B6 sobre el peón de D6. Hay algo bastante directo con el caballo. ¿Y el caballo a D3? El caballo a D3, que dice Eduardo. Amenaza el punto F4 con jaque y el doble N1. Claro, Sí. claro. Entonces es muy molesta porque está entrando, digamos, como vos decías, José Antonio, pero directamente. Y José también pone caballo D3. Exactamente. Bueno, muy bien. Por eso no me como el peón. Y esta posición tiene mucho de lograr encontrar los momentos claves, digamos. El momento para mantener siempre la presión. Bueno, él jugó esto, entonces juego ahora sí alfil E2, porque entre otras cosas el alfil no está más en B7. Así que ahora puedo presionar en B5 de manera directa. Trato de lograr además que él juegue C4, cosa que ahora juega, porque ya es difícil no jugar C4, no sé qué va a jugar ahora. Bueno, en un momento me voy a comer el peón de B5. Digamos, si no hace nada, voy a jugar alfil por B5.
y no se ve claro qué puede jugar en el medio, ¿no? No hay una jugada que pueda hacer ahí que me amenace algo. Entonces juega C4. Y ahora voy a la columna A. Es cierto, ahora estoy más lejos de la casilla D4. ¿Se acuerdan que hablábamos de D4 con el caballo? Pero puse el alfil N2, así que estoy más lejos de esto. Pero la partida es una partida que requiere mucha paciencia, no hace falta entrar enseguida a las casillas. Por ahora me ocupo de la columna A, que es la columna que quedó abierta. Bueno, caballo B6 juega, torre B5, torre A5 atacó el peón B, alfil defiende, torre A6. Recuerden que torre A6 no lo podía hacer directo porque estaba el alfil. Entonces provoco primero que el alfil defienda, no tiene otra, porque si no se lo como el peón de B5, y ahora juego esto. Y el caballo mueve, le como el peón de D6. Entonces la torre va a B8. Fíjense, el peón de negro de D6 lo veo atacable. Sí, efectivamente, por lo menos es un tema para el blanco. Y muchas veces en esta posición, el tema del blanco lo que va a hacer es lograr que las piezas negras queden bastante paralizadas. Por ejemplo, ahora el caballo no se puede mover porque le como el peón de D6. Pero la torre no se puede mover porque le como el caballo. Entonces hay muchas piezas en esto. Bueno, entonces tranquilamente el alfil vuelve a F3 para dejar pasar al caballo que haga la maniobra caballo E2, caballo Y a D4. 4, claro. Y de a poco voy conquistando más casillas. Ya tengo la columna A, que hace un rato no la tenía. Él tiene este peón avanzado, pero el peón avanzado no hace nada. Bueno, entonces juega F5. Bueno, este es un momento interesante. ¿Cómo reacciono a esta ruptura? Peón 5E, peón por peón. Peón. Peón G5. Peón G5, que dice Pilar, es muy interesante, pero se puede hacer previa a otra cosa. Antes de hacer el G5 se puede hacer otra cosa. Para que el Torre peón en G5... A7. ¿Cuál, H5. Juan? Torre A7. Torre clavando A7, el bueno, le doy alfil. un tiempo que él puede jugar ahí, no sé, puede comer N4. Sí, le clavo el alfil, pero no le amenazo demasiado. Pero a ver, la idea de Pilar, de G5, pero antes de G5, ¿qué harían para jugar G5? Peón E5, dice Juli, o H5. H5 no sé, porque me comen en G4 y el peón en E5 me lo pueden comer también. Peón H5 dice Silvia, pero es que me comen el de G4 atacándome el alfil. ¿Qué hago antes de G5? Para que la estructura de peones mía sea lo que decía en un comienzo José Antonio de la mayoría en el flanco rey. E por F, correcto, dice Jorge Luis. E por F y lo dice Guillermo también. Primero tomo acá. Toma acá y G5. Y ahora sí están estos 2 contra 1, ¿no? Para largo plazo. Además, este peón quedó débil acá. Ahora está el peón. Ahora fíjense cómo cambió un poco la situación. El blanco tiene un peón en casilla blanca, de su alfil que choca, pero 4 en casilla negra. Y el negro, en cambio, tiene solo 1 en casilla negra y 4 que chocan contra su propio alfil en casilla blanca. O sea que de a poco el alfil blanco va siendo mejor que el alfil negro. Y además, esta mayoría es una mayoría peligrosa. Y el caballo blanco amenaza entrar por H5. Correcto, Jorge Luis. También está esta amenaza que es peligrosa. Caballo H5, caballo F6 jaque, que no es que produce un problema directo, pero la casilla F6 es buena casilla para el caballo. Va a dominar mucho territorio negro. Así que, bueno, G5. Bueno, contra esto juega alfil C8, atacando la torre. La torre se va atacando el peón. Y el caballo salta a A4 para tener defendido el peón con la torre de B8. Yo miro un poco la situación ahora de entrar con el caballo en H5, pero me parece que no queda tan bien en F6, si bien era una de las posibilidades, y lo veo mejor volverlo a E2 para D4.
una casilla que siempre habíamos tenido prevista para el caballo. El caballo en D4, que ataque B5, que ahora ataca F5, que mira E6, mira C6, o sea que es una casilla perfecta. Torre E3, caballo D4, alfil D7 defendiendo el peón de B5. Y ahora juego caballo C6. Jugar alfil por C6 parece muy malo. El peón queda pasado, este alfil entra en la casilla D5 con jaque cuando quiere, el caballo quedó fuera de juego, este peón es peligroso por acá, la torre por séptima, así que es muy difícil que él haga esto, él va a salir, digamos, ¿no? Y cuando sale, entro con la torre. Ahora estoy entrando bastante en la posición, así que baja con la torre, cambio una torre y vuelvo con el caballo a amenazar el peón de F5. Claro. Me juega alfil a D7. Bueno, ¿qué hacemos De ahora? los dos peones. Mm. ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos ahora? Mm. Torre E2. Torre 2, lo que pasa es que no tengo casilla de entrada, ¿no? Con la torre. Por ejemplo, si él juega rey F8, no puedo entrar con la torre. Podría intentar algo así, pero rey F8 me deja... Caballo F5, dice Silvia, no, todavía no, porque está el alfil de D7. Avanzo el peón de H. H5 podría Muy ser. bien, lo de Rubén y Eduardo. Claro. No tengo nada demasiado claro, pero lo tengo quieto. Bueno, se va mi peón. Una casilla más cerca de coronar, qué sé yo. El Claro. peón, además, si quiero, lo voy a poner en H6 para que no tenga ninguna debilidad y sea un Claro. tema de amenaza constante que si se van las piezas del ojo con un G6 peón por H7 Claro. que esté coronando, por ejemplo, Claro. y al mismo tiempo no ofrezco ninguna debilidad. Tengo el peón en H6, G5, F4, cadena perfecta. Siguen en casilla negra. Siguen en casilla negra, exactamente. Él juega caballo B6 y yo entonces amago con entrar por la columna A. Juega C3 y ahora vuelvo sobre el peón, porque lo soltó el peón. Entonces vuelvo. Juega torre, le pongo el caballo en C6 amenazando torre por C3. Otra vez amenazo el peón. Hay que tener cuidado que no se quiera escapar el peón negro de C3, correcto lo que dice Jorge Luis. Yo tengo que estar atento siempre a los contrajuegos. O sea, una partida posicional de este tipo, donde yo lo tengo agarrado al rival, una cosa muy importante es que no tenga contrajuego, que en ningún momento él pueda hacer algo activo. Bueno, cuando juego entonces caballo C6, mi rival tiene que volver con el caballo a A4, ¿no? Para defender el peón, pues si no se lo voy a comer. Le juego alfil E2. Juega torre B7 y pongo el caballo en D4. Ahora está otra vez esclavizado con las piezas. Le ataco con 2 el peón de B5 y la torre le ataca a este peón. ¿Qué pieza puede mover? No puede mover el alfil, no puede mover el caballo, no puede casi mover la torre o simplemente pasar con la torre. Bueno, yo tengo planes varios. Puedo avanzar mi peón hasta H6 seguro, ahí tengo que ver si puedo en algún momento entrar con el alfil por H5. Puedo jugar alfil D3 y ir sobre el peón de F5, tranquilamente. Puedo primero traer mi rey para estar más seguro de que él no tenga problemas. Puedo jugar alfil D3 y torre E2 para F5 y la columna E también, las dos, y H6. Puedo hacer todo eso, H6, alfil D3, torre E2, y ahora entro a mirar por todos lados para comerme este peón, para entrar con la torre, y él está quieto, ¿no? Bueno, entonces juega caballo B6. Ahora, caballo B6 tiene una idea interesante, que es, él quiere comerme en D5. Uno dice, bueno, puede ser el momento de jugarle alfil F3 de vuelta, pero entonces me hace torre C7, y volvemos a lo mismo de antes, así estábamos. Yo le hago caballo C6, él hace caballo A4, y cuando yo le hago alfil E2, me hace torre, y bueno, llegamos a la misma posición. Acá hay una buena jugada del blanco. A ver, miren la posición. Llegó el momento de calcular un poco. Alfil E4, no puedo alfil E4, estoy en E2. Y Un caballo. y me voy. Me va a comer ese peón. Alfil D3
Y Silvia sugiere G4. G4, el alfil a G4 me lo comen. ¿Cuál era la otra jugada que me decían alfil D3? Bueno, pero me comen el peón de D5, ¿no? ¿Y por qué no caballo de 4 a E6 si defendido por el peón? Porque me comen el peón de D5 y me amenazan el caballo. Hay que cuidar ese peón. Sí, o calcular alguna variante concreta que me sirva, ¿no? León H6. Peón H6 Pilar va a llegar en algún momento, pero en este momento no porque me comen el peón de D5, pero sí Y es bueno, parte del plan, va a llegar. entonces avanzo G5 a G6. No, el plan es más H6, como dijo Pilar, más que G6. Eso es el plan. Lo que pasa es que ahora tengo un problema directo en D5, aunque tengo el peón para comerme el de C3, ¿no? Claro. Caballo B5 que dice Jorge Luis, veamos. Es que me puede jugar caballo por D5 ahí, ¿no? Sí, Me parece que... pensaba alfil C4. Ah, alfil C4. No, pero ahí me hace torre por caballo. F3. Y si alfil Pero por torre hay un caballo de 3 jaques. todo para no ir al alfil F3 de a volver a la misma jugada, ¿no? Alfil F3 que dice Silvia y que está diciendo Rubén vuelve a lo mismo de antes. Puedo, Sí. pero tengo algo mejor. Puedo progresar sin necesidad de volver a lo anterior. Bueno, a veces hay que calcular lo que el rival quiere. Él quiere que yo coma en C3 y comerme en D5. Pero ahí puede haber una jugada blanca. A ver, torre por, caballo por. Y sacar la torre por la línea de A Y lo que pasa es que ahí para me ir a... come con jaque, me cambia el caballo por el alfil, ya me Sí. está comiendo muchos peones. Hay que encontrar la jugada después de torre por C3, caballo por D5. Jorge dice alfil D3, pero eso supongo que sería ahora, ¿no? Pero ahí me hago ese caballo por D5. Hay que encontrar la jugada es torre por C3. De hecho, yo jugué torre por C3. Caballo por. ¿Y cuál es la jugada acá? El tema es que para jugar torre por C3 había que encontrar esta jugada. Caballo B5 dice Silvia, no porque me comen la torre. ¿Y rey H2? Me comen la torre. No, hay que sacar la torre. No, la torre. no hay que sacar la torre. Alfil Hay que sacar. F3. Alfil F3. Alfil Claro, alfil F3, F3, claro. correcto. Torre por Correcto, torre. José Antonio y Jorge. Alfil F3. Torre por torre. No hay más remedio de comer la torre. Cualquier otra jugada pierde. Caballo por peón jaque, rey G3 y pierde o el caballo o la torre. Este que no puede jugar. No puede tomar con jaque porque rey G3 gana. Entonces hay que tomar acá. Y ahora quedó el final perfecto. Todos los peones blancos avanzados, los 4 peones negros rotos, todos los peones aislados, los peones estos fijados en casilla de su alfil, este peón fijado en casilla de su alfil porque va a venir H6, el caballo que no amenaza gran cosa, jugó rey F8, rey F2, caballo, defiendo, viene el alfil, H6, caballo vuelve, rey. Ahora traigo al rey, el rey de él casi no se puede ir porque va a quedar este peón o el alfil, va a quedar atascado todo, porque cuidado con que no venga G6, peón por H6, H7, o sea que casi no tiene piezas. Alfil, de hecho, el módulo debe estar dando ya decisiva, ¿no? A ver. Vamos, sí, 3.50. Está completamente perdido. Porque es una posición en la que no tiene nada de menos, pero salió todo bien. O sea, quedó agarrado en todas partes, con los peones débiles por todas partes. Sí. Bueno, rey D3, Sí. se fue con el caballo, alfil C8, vengo sobre este peón. Claro. Bueno, ya prácticamente no hay jugada, ¿no? Porque si juega, por ejemplo, alfil G6, puedo incluso jugar alfil D7 y comerle este peón, y además Claro. está quedando perdido el caballo en cualquier momento.
Jugó jaque, rey, alfil para sacar su caballo, le comí el peón, defendió para no perder saco el caballo, se va, y ahora simplemente voy a cambiar peones. Juego caballo por peón, y a caballo por peón podría tomar. Lo que pasa es que si tomo acá, todavía tiene caballo de 5 que me ataca este peón, que no lo puedo defender bien, así que prefiero con el alfil mantener este caballo de este lado, que no pase. Juego de 5, alfil, caballo, rey. Y ahora lo que les anticipé, cuando José Antonio dijo los peones de flanco rey, van a coronar. Caballo, caballo, alfil, peón, alfil, rey, peón por. Bueno, ahora ya están coronando, ¿no? Así que jugó alfil por peón, alfil por, caballo, rey, peón, rey, peón. Inevitablemente va a ser mate porque va a tener que mover el caballo y caballo F7 es mate. Si hace D3 como el peón, cuando mueve el caballo, mate en F7. Claro. Bueno, el final perfecto de la partida, si algo faltaba, todo. Bueno, muy bien, dejo de compartir. Bueno, la verdad que quedé muy contento de esta partida, un jugador fuerte además, que tiene más ranking que yo. Buena partida. Dominé toda la partida, funcional, bueno, gracias Jorge. Muy buen juego. Gracias. Así que bueno, quedé muy contento, salió todo. Maestro, Sí, bueno, ante sí, todo, José Luis. felicitaciones, ¿no? Bárbaro. Yo le digo, yo pensé ese alfil 3, pero veía que se simplificaba mucho, evidentemente, el final no, que se llegaba. Claro. Evidentemente fallé en la evaluación, en una evaluación más estratégica la que hizo usted. Claro, sí, sí, correcto. Fallé Y yo mi en impresión eso. era que el contrajuego negro era el peón de C3. Que si él no tiene ese peón, gracias Silvia, que si él no tiene ese peón, los peones de él están demasiado fijos y hay un tema que mi estructura en el flanco rey es peligrosísima para él. Tener un peón en H6, otro en G5, otro en F4, con los peones de él en F5 y H7, es muy difícil de defender porque él tiene todo el tiempo que estar atento a que si él descuida las piezas, G6 corona. Peón por y H7, hay que ver dónde están sus piezas, pero ya no hay torres, o sea que un alfil y un caballo, un alfil de cantidad blancas encima, si hago H7, coroné. Entonces, va a tener que estar demasiado atento a eso, atento a los peones débiles de F5 y D5 y eventualmente el de D6. Entonces, el dominio de la posición, digamos, es muy grande. Por eso sí, la partida efectivamente es una partida completamente posicional, casi no hay que calcular ninguna variante, ¿no? Pero realmente salió muy bien. Bueno, muy bien, cerramos con esto. Maestro. Sí. Bueno, gracias José Antonio. Sergio, gracias por Muy este bueno. cuatrimestre. Después del Nos vemos receso. en la Bueno, De vacaciones, en la entonces. presencial. Gracias. vacaciones para Descansá todos. que tuviste Felicitaciones, Sergio, muy buena el partida. torneo el Bueno, otro muchas día. gracias a todos. Bueno, los que Saludos puedan para todos estaremos también. viéndonos el 22 de julio en la presencial, los que puedan, estaremos ahí. El 22, no sé, veremos algunos para pueden haber entrado agosto. tarde, así que lo repito por las dudas. Julieta dijo al principio que la presencial esta vez va a ser el martes 22 de julio, en el medio del receso, a las 15 horas, como siempre en la Navarro Viola, por supuesto van a mandarles mail y todo, así que los que estén, digamos, en la zona y tengan tiempo en ese momento, pueden pasarse, y después vamos a estar volviendo a las clases el primer martes de agosto, luego del receso de julio, así que aunque no puedan, siempre nos veremos en agosto, y seguramente vamos a intentar que el 22 de julio haya algo para transmitirlo también para los que no estén Bueno. presentes. Se ha hecho difícil bueno, un poco buenísimo. visualizar el tablero cuando lo han Sí, intentado. sé eso, José Antonio, eso es lo complicado, que no se enfoca demasiado bien y es un poco complicado. El reflejo. Bueno, estarán ahí adivinando un poco, si es que estarán adivinando un poco. Bueno, muy bien. Bueno, Nos nos vemos en a todo el agosto. grupo. Cuidarse Chao, del frío, cuidarse Gracias a del ustedes, frío, muchas gracias. Chao. cuidarse del Chao. frío mucho, ¿eh? Bueno, Eduardo.